¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por atendernos. Tiempo sin conversar contigo. Bueno, cuéntanos la situación política venezolana vista desde el exterior. ¿Cuál es el peso que puede tener la comunidad internacional en el desarrollo, en el desenlace en incidir, pues, o mejor dicho, en el conflicto político venezolano? Bueno, creo que es un peso importante, relevante, pero al final lo crucial es lo que suceda internamente en Venezuela y las labores que puedan adelantar los venezolanos. Yo creo, Vladimir, en primer lugar, que desde el punto de vista de la comunidad internacional, obviamente hay muchísima preocupación por la represión que se está viviendo en Venezuela. Luego por el recrudecimiento del conflicto, luego de lo que sucedió el 28 de julio. Eh, y teniéndose en cuenta, pues, los países democráticos occidentales van a endurecer su retórica y muy probablemente en un corto plazo van a empezar a tomar medidas, ¿no? Y eso es algo muy preocupante porque, como sabemos, dentro de esas medidas, al menos el gobierno estadounidense ha impuesto ya desde hace varios años sanciones económicas a la economía venezolana y pues si la situación sigue como va encaminada, lamentablemente, es posible que algunas licencias que se le han otorgado a la economía venezolana pues sean revertidas, ¿no? Y por eso, digamos, es lo preocupante de toda esta situación que estamos viviendo, que es que al final, salvo que todo esto se revierta de alguna forma, pues el impacto se va a sentir de forma importante en la economía venezolana y eso va a impactar, digamos, la calidad de vida de muchísimos venezolanos. Entonces yo creo que ese por un lado es el escenario que está planteado. Al mismo tiempo sí veo a una comunidad internacional más cautelosa de lo que estuvo en el año 2019 y una comunidad internacional occidental, países democráticos que reconocen que, digamos, la solución a este conflicto pasa por una negociación. ¿A qué crees Y por tú lo que tanto, obedezca esto, Mariano? Adelante. ¿A qué obedece esa postura diferente de la comunidad internacional con respecto al año 2018? ¿Será que entendieron o creyeron o sacaron la conclusión de que su forma de intervenir en la crisis venezolana fue inadecuada? Sí, yo creo, digamos, yo creo que hay mucha reflexión de lo que sucedió entre 2018 y 2020. Obviamente no fue satisfactorio en el objetivo que se había trazado los países democráticos y por lo tanto en este momento hay pues mayor cautela, ¿no? Esa cautela, ¿cómo se evidencia? Bueno, en primer lugar, se ha decidido darle un espacio, un margen de acción a gobiernos de la región que todavía mantienen canales de comunicación con el presidente Nicolás Maduro. Eso ya te quiere decir que de alguna forma hay una reflexión de que una posible solución a la crisis venezolana no va tanto por el camino de promover el aislamiento además que el gobierno de Nicolás Maduro ya está promoviendo. Recordemos que decidió romper relaciones con 7 países de América Latina el 30 de julio. Y por otro lado, digamos, creo que es difícil, ¿no? Porque en este momento realmente no se percibe que hay una voluntad de considerar una negociación, pero esa situación, esa circunstancia puede cambiar, pero hay entendimiento de que de alguna forma la comunidad internacional debe tratar de construir un escenario donde una negociación para resolver el conflicto se haga más probable. Pero al final, si no hay voluntad de los actores venezolanos de buscar esa negociación, pues difícil, franca, pero de buena fe, pues va a ser muy difícil que la comunidad internacional pueda incidir. Fíjate, en el caso de América Latina ha habido distintas reacciones. La OEA se ha pronunciado, incluso lograron, después de algunos intentos, lograron un documento de consenso que fue prácticamente aprobado por unanimidad. Pero también ha habido matices en la reacción de la comunidad internacional frente a lo que está pasando en Venezuela. En el caso de América Latina,
13 ex cancilleres se han pronunciado, la OEA también se ha pronunciado, pero hay gestiones que han hecho los presidentes Lula y Petro para tratar pues de abrir una puerta a que se revisen las actas, ¿verdad? De esa postura se ha alejado ya el presidente de Chile, que ha sido mucho más duro en sus calificativos hacia el gobierno venezolano. El presidente de México juega solo por ahora, aunque quizás haya algún tipo de entendimiento con los otros dos, con Petro y con Lula, pero básicamente decidió jugar solo en estas circunstancias. Y te pregunto, ¿cuál es la capacidad de incidir que puedan tener países como Colombia y Brasil, que son vecinos de Venezuela? Y en el caso de Brasil es miembro del BRICS, miembro fundador del BRICS. Sí, así es. Mira, yo creo que todavía hay una capacidad de incidir. Obviamente al gobierno de Nicolás Maduro no le interesa que haya un rompimiento, una degradación total de sus relaciones con el gobierno del presidente Lula ni con el gobierno del presidente Petro. Ahora, efectivamente lo que estamos viendo, Vladimir, lamentablemente, es que el gobierno está dispuesto a básicamente cualquier cosa para tratar de preservar el poder. Entonces yo creo que ellos quieren evitar ese escenario, pero digamos, hay que buscar un equilibrio en el sentido de que los presidentes Lula y Petro lo que están tratando es de poner fórmulas en la mesa para tratar de desescalar el conflicto. Ahora, la incidencia es limitada, teniendo en cuenta lo que te comentaba de que el gobierno realmente en este momento no se plantea su salida del poder, pero sigue siendo importante. Y yo creo que hay una diferencia, ¿no? La posición del presidente Boric de Chile ha sido muy principista, ha sido pues muy firme y contundente desde el punto de vista diplomático, pero incluso antes de la elección presidencial, la realidad es que relaciones entre el presidente Boric y el presidente Maduro no habían. Uh-huh. Entonces, para ellos es mucho más fácil, para el presidente Boric y otros presidentes de la región, es mucho más fácil pues irse por la parte retórica, ¿no? Va a hacer falta, Vladimir, figuras a nivel internacional que puedan tener comunicación tanto con el gobierno de Nicolás Maduro como con la oposición venezolana. Y en distintos ámbitos, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de tratar de detener, de parar la represión. Ese es un punto de vista más de derechos humanos. Uh-huh. Va a ser un mayor esfuerzo porque realmente la razón principal por la cual estamos viviendo esto en Venezuela es que no hay una institución, no hay instituciones independientes, imparciales que puedan resolver los conflictos políticos que existen. Y al ser esa la realidad en Venezuela, pues a lo que está llamada la comunidad internacional es a tratar de construir algunas figuras, algunas instituciones imparciales que puedan buscar resquicios para mediar entre ambas partes. Ahora, sí te tengo que decir una cosa. Parece que en este momento es muy difícil, pero no se puede descartar que eventualmente las circunstancias cambien. Y yo creo que las circunstancias van a cambiar si coinciden o si se verifican dos factores. Uno, el gobierno de Nicolás Maduro se está metiendo en una calle ciega porque uh-huh. Este escenario, esto que estamos viendo, que está sucediendo en Venezuela, pues anula las perspectivas de recuperación de la economía venezolana, lo hace muy difícil. Uh-huh. Y dos, no puede, perdóname, detente un momentico, Mariano. ¿El gobierno no puede conseguir con los BRICS lo que puede dejar de conseguir con otros países? Yo creo que no, y digamos, con Brasil no lo va a conseguir. Rusia está en una situación difícil por la guerra en Ucrania, está enfocada en preservar su propia economía, cosa que sorprendentemente ha hecho, incluso en un contexto de fuertes sanciones internacionales. India, ¿me escuchas, Vladimir? Perfectamente. Ok. Sí, India recibió una licencia del gobierno estadounidense para comercializar petróleo venezolano, pero esa licencia puede ser revocada.
China, pues, qué más señal que el viaje del presidente Maduro en septiembre del año pasado, septiembre del 2023, donde obviamente hubo una confirmación del apoyo político, pero no se concretó el apoyo económico que fue a buscar el presidente Maduro en China. Y Sudáfrica realmente, pues, las relaciones comerciales con Venezuela existen, pero son bastante limitadas. Entonces, los BRICS, salvo que cambie la posición de China, que yo estimo que es difícil que lo haga, porque, digamos, China está muy desilusionada con el mal manejo de la economía venezolana, realmente no puede ser un salvavidas para el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjate, eso es un punto importante, pero también en el caso de Brasil, que seguramente tratará de justificar. Lo que ocurre es que el ambiente de los BRICS es un ambiente políticamente complejo, porque hay países que tienen otra cultura en lo político, que no están, digamos, identificados con el modelo de democracia occidental, ¿verdad? Y eso, por supuesto, tiene su peso, ¿no? Por ejemplo, China, bueno, imagínate tú, la propia India, con todo y todo, pero son países que están muy lejanos de la realidad política venezolana, en el sentido de que quizás no se van a involucrar en la forma en que muchos lo quisieran, ¿no? No se van a involucrar, pero al mismo tiempo creo que la comunidad internacional occidental tiene que tener mucho cuidado en no volver el conflicto venezolano un conflicto geopolítico, porque entonces si vamos a ese escenario, no se resuelve nunca. Se trató, exactamente, va a ser mucho más difícil resolver el conflicto, y digamos, Rusia, China, son países que no están dispuestos a dar un apoyo económico sustancial, importante a Venezuela, porque, digamos, tampoco van a botar el dinero que les hace falta, pero sí son países que valoran mucho el apoyo que reciben del gobierno de Nicolás Maduro en instancias internacionales, un apoyo político, y pues si esto se vuelve un tema geopolítico de discusión, pues muy probablemente sí van a apoyar desde el punto de vista político. Ahora, también es interesante ver el panorama desde el punto de vista político ideológico, Mariano. Fíjate cómo se han enfrentado el presidente de Colombia con el presidente de Nicaragua, precisamente por posturas encontradas frente a la situación venezolana, ¿no? El de Nicaragua, el señor Ortega llama a Petro arrastrado al imperio, y a Lula también, y Petro le responde: yo no arrastro los derechos humanos de mi pueblo, ¿no? Ni de mis compañeros de armas. Es decir, es una grieta que se ha abierto ahí en la izquierda latinoamericana, que parece una grieta difícil de sanar, porque confronta dos modelos que son antagónicos: un modelo de izquierda pero democrático, participativo, digamos, progresista, y un modelo autoritario. Sí, efectivamente, pero creo que como venezolanos tenemos que ser muy sinceros, y esa es una grieta que era anterior a la elección presidencial. También es cierto, solo que se agrandó. Sí, se viene agravando, muy probablemente, digamos, una de las consecuencias que va a tener lo que está sucediendo en Venezuela, y que yo creo que lo tienen muy claro en plan alto en el Palacio Presidencial de Brasil y en su Cancillería, es que bajo este escenario de lo que ha sucedido el último mes en nuestro país, las posibilidades, el objetivo que tenía el presidente Lula de tratar de rescatar la integración, el multilateralismo latinoamericano, se pone muchísimo más difícil, porque al final Lula veía como que veía necesario una elección que pudiese ser reconocida por toda la región, para tratar de ver si el tema de Venezuela dejaba de ser un tema de discordia desde el punto de vista de la integración política latinoamericana, y ahora obviamente no va a ser el caso. Y un tema doméstico, de paso. Y además, y un tema doméstico, que obviamente también le genera problemas al gobierno de Brasil. Yo creo que, digamos, es evidente que los gobiernos de Brasil y Lula, de Brasil y Colombia, están en una posición bastante incómoda, en la cual no les gustaría estar, y yo, si te soy sincero, Vladimir, veo muy difícil que puedan seguir teniendo relaciones diplomáticas normales con el gobierno de Nicolás Maduro si este escenario se mantiene. Ahora, tampoco van a irse a una suspensión o a un quiebre de las relaciones diplomáticas. Yo creo que muy probablemente la relación se va a degradar, y pues son gobiernos que van a tratar de
de lo menos posible lidiar con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que, por ejemplo, para un país como Colombia es difícil, Claro. es difícil manejar eso porque aislar a Venezuela realmente en el plano fáctico no es una posibilidad muy sencilla. Fíjate, Mariano, también es interesante, Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales. También está lo que ocurre con Estados Unidos. En Estados Unidos hay una elección y hay quienes creen que si se produce el triunfo de Donald Trump van a cambiar las cosas dramáticamente en la relación con Venezuela. Hay quienes creen que no. Hay quienes creen que puede haber más o menos la misma dosis de elementos que componen la actual relación. No sé cuál es tu visión y cuánto puede pesar el resultado de las elecciones norteamericanas en Venezuela y cuánto puede pesar la situación migratoria, los problemas de índole democrático en Venezuela dentro de la campaña norteamericana. Bueno, fíjate, varios comentarios, ¿no? Yo creo que el escenario que está planteado en Estados Unidos incide mucho en nuestra propia situación. Parte de la razón por la que yo creo que el gobierno también, digamos, no está en este momento en ánimo de considerar una negociación es por la sencilla razón de que tiene la incertidumbre de que no sabe qué es lo que va a ocurrir en noviembre en las elecciones estadounidenses. Y los escenarios cambian. Si hay una continuidad del Partido Demócrata en la Casa Blanca o si llega el presidente Trump. Yo coincido con lo que tú decías. Realmente si vuelve Trump a la Casa Blanca, cualquier cosa puede pasar, en el sentido de que, por un lado, mucho dependerá de quiénes se rodee Trump para gobernar, de quiénes se rodearía Trump para gobernar en su segundo periodo, porque si pone como secretario de Estado a Marco Rubio, y eso es algo que suena en Estados Unidos, pues entonces es un escenario particular, ¿no? Si pone otra persona, pues pudiese ser distinto. También es cierto que en los últimos meses, en el último año, hemos visto a empresarios estadounidenses, por ejemplo, vinculados al asfalto, que han viajado a Venezuela, se han reunido con el gobierno del presidente Maduro y se han presentado como emisarios de Donald Trump. Entonces, también está esa posibilidad de un Trump, de un segundo gobierno de Trump, mucho más transaccional, que, digamos, trata de ver cómo puede aprovechar los recursos energéticos de Venezuela. Y creo que en parte a eso jugaría el gobierno de Nicolás Maduro. Así que no se puede saber. Ahora, con este escenario, realmente todo se le complica al gobierno de Nicolás Maduro, porque en Estados Unidos va a haber mucha presión, muchos esfuerzos para que el gobierno estadounidense tome medidas fuertes a la luz del análisis que ellos hacen, ¿no? Que es que el resultado anunciado no es el que fue. Y además estamos viendo la represión en Venezuela. Así que yo creo que incide mucho la elección estadounidense, y habrá que ver qué pasa en noviembre y dependiendo de lo que pase, pues la situación pudiese cambiar. Y recordemos que las perspectivas de la economía venezolana, al menos en el corto, y yo también me atrevería a decir que en el mediano plazo, están muy atadas a decisiones que se tomen en Washington. Porque, digamos, si el gobierno de Estados Unidos al final decide retirarle la licencia que tiene la empresa estadounidense Chevron, retirar otras licencias o otras cartas que ha emitido a otras petroleras, pues la situación económica de Venezuela se va a complicar. Y el gobierno, efectivamente, como hablábamos antes, el gobierno tiene esa intención de profundizar sus lazos con países no occidentales, países para los cuales no importa la democracia, pero se ha encontrado ya desde hace muchos años que primero es difícil construir esas relaciones porque no son los socios naturales de Venezuela, y luego esos socios ven más las cosas, sí, desde un punto de vista económico, y tampoco les cuadra la administración de los recursos, la corrupción que ha habido en los últimos años en Venezuela, y por lo tanto pues son temerosos, ¿no? Son temerosos de darle grandes recursos que puedan ser un salvavidas para el gobierno venezolano. Muchas gracias, Mariano de Alba,
Gracias por acompañarnos.